Y bueno, y antes de continuar hacia la parte que tenemos sobre las adicciones, que les vamos a presentar la doctora Gloria Ornelas y yo, a mí me gustaría hablarles del tema de cambiar el foco, cambiando el foco, en donde lo que estamos haciendo es dar una visión en donde el cuidado no es una opción, sino es un imperativo. Y ciertamente las alarmas se han encendido y por momentos tenemos esta sensación de estar al borde del colapso, ¿no? Estos desafíos que hoy enfrenta la humanidad a nivel global nos han venido desbordando y muchas veces estas respuestas, como bien lo decía el doctor Macías, a nivel económico, político, jurídico, social, inclusive hasta cultural, a veces sentimos que resultan insuficientes y una sensación de impotencia y de desesperanza nos envuelve. Lo cierto es que nos estamos encontrando en un momento de cambio, en un momento de crisis, una crisis civilizatoria que nos obliga a repensarlo todo, pero sin olvidar, como dicen los orientales, que la palabra crisis significa oportunidad. Esta noción de cuidado en la cual hacemos énfasis en la sesión que tenemos el día de hoy, una noción del cuidado y de la ética del cuidado, nos va a permitir, en términos de seguridad escolar, generar condiciones para quienes integramos esta comunidad escolar, en donde la idea es podernos mirarnos y acercarnos desde estas condiciones de igualdad y de fragilidad, y sobre todo reconociendo la interdependencia que tenemos unos entre otros. Este cuidado que nos pone en relación entre personas, que nos acerca a los unos y a los otros desde este deseo genuino de ayudar, de recibir, de hospedar, de contener, y que nos anima a promover y a ejecutar acciones de solidaridad, acciones de empatía. Este cuidado y esta ética del cuidado, de la cual vamos a hacer énfasis el día de hoy, sin duda puede ser un antídoto frente a este mundo crítico en donde de alguna manera nos invita a superar estas miradas individualistas que favorecen esta cultura del sálvese quien pueda. Lo que estamos buscando desde esta perspectiva del cuidado está en ir más allá del umbral de este individualismo y asumir que solamente podemos ser con otros, con y para los demás, que participamos a manera de un todo en este espacio y en este tiempo común que habitamos y que en la cual podemos construir estas redes de cuidado. Por esto es que el énfasis que hacemos en esta ocasión de cambiar el foco se convierte en una gran oportunidad para repensarnos, para curar y sanar nuestras relaciones después de momentos tan difíciles como son los momentos de la pospandemia, para regenerar y fortalecer nuestros modos de hacer, de ser, de pensar y de vincularnos, y sobre todo para comprometernos y responsabilizarnos con las personas que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Cuando nosotros asumimos cuidar la vida, manifestamos esta convicción de que la vida es digna de atención, de respeto y de aprecio, pero no solo la vida, sino también al otro, ¿no? ¿Y a qué tipo de cuidados apelamos? Apelamos al hablar de cuidados, a la atención basada en el respeto, en la confianza, y tenemos que buscar esto de lo que significa hacer algo con cuidado, que supone, y más a nosotros, los docentes, los directivos y los psicopedagogos que estamos aquí en la comunidad, supone tener en cuenta estas condiciones individuales de singularidad
que mantiene y que guarda cada ser humano como un ser único e irrepetible, con vivencias, experiencias, necesidades y dolores personales, ¿no? Implica hacer algo con cuidado, que implica desde nosotros hacer un acompañamiento con este esmero, con esta amabilidad, con esta escucha, con esta paciencia, y la invitación que estamos haciendo el día de hoy en estos diálogos por la comunidad, por los diálogos por la seguridad escolar y por la construcción de este sentido de comunidad, invita a esta sensibilidad y al compromiso con el otro, evitando también estos esquemas paternalistas, ¿no? De hacer por el otro, ¿no? Implica dejarnos afectar por los otros y dejarnos conectar para salir de nosotros y de alguna manera despertar ante la indiferencia para aprender a ser y estar unos con otros. Por lo que estamos dando la bienvenida a este nuevo enfoque, a esta nueva manera de estar con nosotros, y que de alguna manera lo representa este pequeño video que a mí me gusta tanto y que me gustaría compartir con ustedes. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Listo. Qué lindo. Espero que Qué lindo. esa música es mía, ¿verdad? Ya, perdón. Muy bien. Querida Gloria, pues
Vamos a ir haciendo, si estás de acuerdo, estas pequeñas cortinillas con videos y con reflexiones y esta nueva manera de poder de alguna manera acercarnos a estos diálogos desde la cuestión, como bien lo dijo la licenciada Manuela Giral, desde una cuestión de la prevención y desde toda esta parte del cuidado y de la ética del cuidado para ir cambiando el foco de la mirada que tenemos sobre muchos de los problemas con los cuales convivimos día con día. Dime, Gloria, ¿tú qué piensas? Bueno, se me hace invaluable la oportunidad de cambiar el chip. Tras la pandemia, venimos saliendo de 3 años de encierro. Estamos pasando por un luto de nuestra libertad, la pérdida de nuestra libertad, con un impacto que ha afectado al 71% de las niñas y niños que en hogares vulnerables no tuvieron acceso a Internet y perdieron oportunidades académicas, no contaron con material didáctico ni con asesorías y el impacto en los hogares económico, físico, se ha reflejado por la fragilidad de los sistemas de salud pública en la pobreza, y no se diga a nivel emocional, ¿no? Lo que se refleja muy bien en el video, estas diferencias que nos separan, pero que en realidad en el fondo cerca de 30% está reportando pues ansiedad post-COVID y tenemos este sentido de depresión profunda que los profesores, que los alumnos están resintiendo en las escuelas. Entonces se me hace que es muy importante el iniciar una reconciliación con este enojo, con esta tristeza, y empezar a ver hacia el futuro con una lente esperanzadora, una lente limpia. Esta idea que pones en la mesa de cambiar el foco, ¿no? Yo ya voy a tratar de ver el lado positivo de las cosas y dejar esta tendencia a la negatividad que nos invade. Gracias, Gloria. Yo te pediría si podemos dar paso a nuestro siguiente tema importantísimo sobre el tema de las adicciones en la comunidad educativa. Si quieren, antes de empezar, nada más, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante en este seminario de seguridad escolar? Pues claro que estamos hablando del impacto después del COVID. Ya el doctor Macías nos habló del impacto físico, pero este impacto emocional al que apelas tú y por el cual nos invitas a cambiar el foco, ¿no? A mirar las cosas de forma proactiva. Es muy importante, en especial en la juventud. El impacto emocional que se reporta ha tenido repercusión en la salud. Más de 500,000 embarazos adolescentes. Ya estamos hablando antes eran 500,000, ahora son 1,400,000 embarazos después de la pandemia. Tenemos el impacto precisamente en las adicciones. O sea, 4 de cada 10 personas están aumentando en la cantidad de alcohol o drogas durante la pandemia. Y esto incluye mujeres, padres de los hijos pequeños, y curiosamente no se refiere nada más a los estratos
donde se sufre el impacto de la pobreza, sino también en los estratos económicos elevados, ¿no? Personas con ansiedad y depresión. Y todo esto, bueno, repercutiendo directamente en este tema que has venido presentando de la violencia, violencia en las casas, violencia social, que cerca de 3 veces más los reportes de golpes a las mujeres, lo estamos viendo a diario con los feminicidios dolorosos. Entonces, sí, si bien se acaba la pandemia del COVID respiratoria, que no debemos, que deberíamos seguir atentos durante esta etapa invernal por su, el impacto que pueda tener con la influenza y otras infecciones respiratorias invernales, ¿no? Pero el problema de esta nueva epidemia del alcoholismo, el alcoholismo que está afectando a nuestros alumnos, a nuestros jóvenes. Es muy importante que los profesores, los directivos, incluso los chavos jóvenes que puedan ayudar a otros chavos, entendamos que se trata de una enfermedad. Es una enfermedad que curiosamente impacta físicamente, pero también emocionalmente, también en la forma en la que se pierde en lo que es el sano juicio y en una forma transpersonal. El impacto social y cultural, desgraciadamente, nos intoxica porque no hay fiesta a la que uno acuda en la que no se ofrecen alcohol y en muchas también hay acceso a otro tipo de adictivos, el fumar, pero también ahora las drogas tan accesibles, ¿no? Y hay que entender que se trata de una enfermedad que nos cambia la forma en la que metabolizamos y en la que procesamos mentalmente. Y para ello sí, adelante por favor con el video. Empezaremos con un repaso de lo que es el cerebro humano, reconociendo que el sistema nervioso central tiene una parte central con el cerebro, la espina dorsal, y una parte periférica que tiene una respuesta somática y otra autonómica, o sea, automática. Esta respuesta automática tiene un sistema simpático y un parasimpático. Veamos de qué se trata esto. El cerebro, por su desarrollo antropológico, tiene en realidad 3 cerebros. Uno es el cerebro reptiliano, más primitivo, con la respuesta instintiva, automática, tanto del corazón, la respiración. El cerebro límbico o mamífero, que responde con la parte emocional y química de las hormonas. Y la neocorteza cerebral, que es en la evolución lo más desarrollado y de donde proviene el pensamiento. Estos 3 cerebros tienen 3 respuestas que pueden ejemplificarse con la sexualidad. La erección en el hombre es una respuesta automática, es un arco reflejo que lleva el estímulo inicial a través de la espina dorsal y regresa con una orden motora. Mientras que en la mujer el estímulo inicia en la parte genital, pero sube por la espina dorsal, cruza el filtro del instinto, de las emociones
y llega a la corteza donde decide y entonces da la orden motora de participar en la sexualidad. Tiene además el cerebro una parte gris, que es la corteza, que son en realidad las neuronas, y una parte blanca, que es la mielina de los axones y las dendritas, las conexiones con las cuales se unen todas las memorias, las asociaciones mentales. Esta corteza cerebral es la que tiene destinados espacios específicos para la rodilla, la cadera, el tronco, y dependiendo del lugar que se estimule, se va a dar la respuesta. El cerebro entonces tiene especialización en diferentes lugares. En el dolor, por ejemplo, el estímulo recorre la espina dorsal y llega a la zona del cerebro medio, del cerebro límbico, mamífero, y es donde se genera la respuesta. Si llega a una zona de miedo, se asocia entonces el dolor con el miedo. La coordinación está en la parte occipital, debajo de la visión. Y tenemos la parte frontal, que es la parte que madura más tarde en el adolescente, hasta los 24 años. En realidad tiene este pensamiento abstracto en el lóbulo frontal. Identificando que el lenguaje, la audición, la visión y el pensamiento tienen diferentes lugares especializados en el cerebro, nos vamos a enfocar en el cerebro medio, que es donde se controlan las emociones, donde se vinculan, donde se filtran los estímulos, y es la parte donde se dan la respuesta del placer, donde se da el deseo de la adicción. Y hay 300 billones de neuronas que transmiten señales a través de la neurona y sus conexiones. La neurona es el soma, el cuerpo, que a través de los axones y las dendritas recibe y envía mensajes eléctricos. Estos se van relevando en la mielina, que es la envoltura grasa que protege las conexiones neurales. El estímulo, en realidad, es un estímulo eléctrico que se puede medir, y por eso el electroencefalograma puede medir con su potencial, ya sea positivo o negativo, que es el que va a estimularse con la interacción del sodio, el potasio, el calcio. Y este mensaje se transmite a lo largo de las neuronas y las dendritas hasta llegar a la sinapsis. La sinapsis es la unión entre una neurona y otra, es la interconexión. Y ahí es donde el estímulo eléctrico sufre una transducción a un estímulo químico a través de los neurotransmisores. En realidad podemos ver cómo los axones y las dendritas van creciendo en gente que está aprendiendo a tocar el piano, por ejemplo. Y se ve el cuerpo de la neurona, las dendritas y los axones. La sinapsis es el impulso eléctrico de las neuronas que hacen relevo a otra neurona a través de neurotransmisores. La activación se da con el sistema simpático y la desactivación con el sistema parasimpático. Algunos neurotransmisores como la dopamina excitan y la serotonina inhibe. Así es como se modulan los opiáceos endógenos, porque nosotros producimos nuestra propia
endorfina, que es un tipo de morfina. Y tenemos receptores específicos para esas señales y son las que regulan el placer. La dopamina activa y la serotonina inhibe. Cuando recibimos un estímulo a través de los ojos, normalmente llega hasta el occipital, que es donde se va a procesar esa imagen. Se regresa a las emociones que dan la orden motora. En las adicciones, este proceso se recorta y el estímulo va directo a las emociones, sin procesarse primero a través de la percepción visual o tangible de la realidad. Crea lo que se llaman vías de recompensa en el cerebro. Son vías cortas que recibo el estímulo, inmediatamente se va a la zona del placer o la frustración. Esta resonancia magnética nos indica que esa zona es la que se estimula con el deseo y la satisfacción del alimento, el sexo y todas las drogas. Las células del sistema nervioso central tienen además lo que son células inmunológicas, o sea, así como en el coronavirus se despierta una respuesta inmune, el cerebro tiene también su respuesta endógena. El 90% de las neuronas del sistema nervioso central son los astrocitos, que es la macroglía, y la microglía, que en realidad son los guardianes o los centinelas en la inmunidad. Estas son las que mantienen el equilibrio mental y normalmente ante un agente patógeno, en este caso alguna droga, entra y puede despertar una respuesta positiva, que es atacar al agente nocivo y eliminarlo. En una respuesta patológica, atacan a la gente, pero desencadenan una respuesta inflamatoria que lleva a la neurodegeneración, o sea que mata las neuronas. Esta función de los astrocitos es la que va a determinar el equilibrio entre la sinapsis y los vasos sanguíneos. Regulan los neurotransmisores entre la interconexión eléctrica y los vasos sanguíneos para mantener eliminación saludable y el factor de crecimiento que va a reponer a las células que se mueren. Todas las neuronas están protegidas por ácidos grasos, ¿no? La mielina, que es la que tenemos que reponer con la vitamina B12. Este sistema de interconexiones neurales mantiene su equilibrio entre el estímulo eléctrico y el estímulo químico, logrando construir redes de asociación entre los recuerdos y los significados que les damos. Y estos son los circuitos neurales que seguimos repitiendo en los resentimientos. En la década de los 50, dos psicólogos canadienses, James Old y Peter Milner, hicieron unos experimentos muy famosos en los cuales implantaron electrodos en el cerebro basal de las ratas y descubrieron que las drogas adictivas pueden liberar de 2 a 10 veces y de forma más rápida la cantidad de dopamina que las recompensas naturales. En las adicciones, el equilibrio entre los neurotransmisores que excitan y los que inhiben
son los que van a regular el deseo, la anticipación del placer y el consumo o la frustración. Estas son vías de recompensa químicas y se ve la proliferación de dopamina cuando hay consumo. Todos los estímulos que recibimos convergen en la parte emocional y la amígdala, que es la que concentra el placer y el miedo, es la que concentra la recompensa sensorial del alcohol, la heroína, la cocaína, la nicotina, pero también de la sexualidad y del alimento. Es el mismo lugar que se estimula en los obesos. Al analizar las adicciones, en realidad entonces tenemos que diferenciar entre las que excitan y las que deprimen. La nicotina, la cafeína, la marihuana, las anfetaminas son las que aceleran este estado de ansiedad, palpitaciones, nerviosismo extremo y finalmente pueden llevar a la muerte. En el caso de los inhibidores o los que relajan y dan esta sensación de bienestar con ausencia de dolor, está el alcohol, los barbitúricos, narcóticos y finalmente la anestesia. Hay diferentes respuestas químicas que va a depender de la salud de la neurona y su transmisión eléctrica y química, el que el sistema inmunológico funcione. Si no funciona, empieza la neurodegeneración y esta degradación es la que facilita el que los factores genéticos como la edad empiecen a destruir células o que se empiecen a agregar plaquetas o proteínas dañinas, que seamos más susceptibles a los riesgos ambientales, que empiezan a alterar la función mitocondrial, la forma en que se replican nuestras células, con modificación en las proteínas que producimos y falta errores en la inmunidad y en la respuesta de la macroglía y de la microglía, con una inflamación continua que lleva a la muerte. Conociendo lo saludable, puedo entender el daño. Hay receptores saludables y señales que responden de forma anticipada y oportuna ante un daño. En la disfunción se desencadena una inflamación sistémica que no reconoce las señales de peligro y empieza a atacar a las células saludables. Es el origen, por ejemplo, de la autoinmunidad. El intercambio químico entre receptores y los antígenos y anticuerpos empieza a perder equilibrio y la respuesta empieza a dar señales de alarma donde no la hay y a empezar esta inflamación que en realidad es la que destruye finalmente las neuronas. La inflamación impide la oxigenación correcta y se da la isquemia, necrosis y muerte celular. La inflamación empieza muy aguda y sostenida y continua. Empieza un desgaste crónico que va a llevar a la enfermedad. Sabemos que el doctor William Silkworth, que fue el médico de Bill, el jefe médico del Hospital Towns de Nueva York, un médico que había dedicado muchos años de su vida al trabajo con alcohólicos y que en realidad Bill después llamaría el verdadero fundador de Alcohólicos Anónimos,
había formulado ya la teoría de que el alcoholismo era una combinación entre la compulsión por beber y una alergia física. Fue bajo su cuidado que Bill se dio cuenta por primera vez de que el alcoholismo no es un defecto moral, sino una enfermedad que no podía ser vencida por la fuerza de voluntad solamente. Así es como funciona el mecanismo de alergia. Es también un intercambio de neurotransmisores que desencadenan una respuesta inmune. O sea, se crean anticuerpos. ¿Y cómo se hace? Al llegar un alergeno, se despierta la respuesta de los linfocitos T, los glóbulos blancos, crean eosinófilos con histamina, prostaglandinas, estas citoquinas que están matando a la gente con neurocovid, y se desencadena asma, rinitis, eczema o esta alergia a alimentos como al alcohol. Hay una respuesta de linfocitos B con la creación y estimulación de los mastocitos que igual van a desencadenar la producción exagerada de histamina, de citoquinas que destruyen a las células. En la respuesta alérgica, en la primera fase de sensibilización, esta inmunoglobulina E, que es la histamina y estas citoquinas, empiezan a generar una respuesta con efectos inflamatorios. Una segunda reacción es la que crea eosinófilos y macrófagos que van a empezar con una hipersensibilidad que puede ser autoinmune. Empiezan a destruir células sanas. La enfermedad del alcoholismo es progresiva y mortal. Inicia con una fase prealcohólica, un consumo ocasional, después es constante, después hay un abuso en una fase prodrómica y continúa con el consumo diario, la pérdida de control, y así progresivamente sigue una ruta crítica donde se llega a la embriaguez y a la disminución en la tolerancia de alcohol, que finalmente son las que desencadenan esta fase crónica que lleva a la muerte. A diferencia de 1935, en la época de Bill y Bob, el patrón de consumo fisiológico se puede ver a través de imagen de tomografía por emisión de positrones, el PET, o tomografías por emisión de fotón único, que es el SPECT, o la perfusión por resonancia magnética, o la tomografía axial computarizada. Nuevas herramientas que tenemos para ver el daño que ocasionan las adicciones. Vean ustedes que estas imágenes, comparar la imagen normal con la imagen patológica de un adicto, se puede ver la falta de activación en algunos de los casos. En la resonancia magnética del cerebro de un niño cuya madre consumía alcohol durante su embarazo, que nace con un cerebro mucho más pequeño y ya dañado. Este es el síndrome alcohólico fetal. Comparando un cerebro saludable con un cerebro adictivo, se puede ver la hipofunción que se provoca con el consumo. Sabemos que la cocaína es un estimulante adictivo, conocido como coca, nieve, polvo, la merca. No vamos a ahondar en las descripciones que bien conocemos, pero esto se produjo en 1886 y fue lo que se utilizó en las primeras cocas,
en el producto de la Coca-Cola. Existen dos formas de presentación: hidroclorada, que es el polvo fino, o el alcaloide, que es el crack. Y la administración más popular, que es intranasal, alcanza concentraciones en 3 a 5 minutos. Desencadena la respuesta simpática de estimulación que inhibe la serotonina. Cuando la cocaína se fuma en forma de crack, es mayor la incidencia de eventos hemorrágicos, isquémicos, la vasoconstricción con daño en el tabique nasal. Provoca o la ruptura de aneurismas preexistentes o la malformación vascular. Una de las escenas que más me impactó como médica fue ver en la autopsia un cerebro dañado por el crack, que estaba literalmente deshecho como gelatina. El alcohol, siendo una droga legal, en realidad desencadena una respuesta inflamatoria, alérgica, patológica, que lleva a la degeneración crónica y reduce la esperanza de vida hasta 15 años. Su principal componente, el etanol, es un depresor del sistema nervioso central que adormece progresivamente las funciones cerebrales y sensoriales. Muchas veces se confunde como un estimulante porque estimula el deseo pero inhibe la ejecución, como decía Shakespeare, con relación a la sexualidad. Los mecanismos del daño neurológico en el alcohol son fundamentalmente tres: una toxicidad directa, un daño mediado por productos derivados del metanol o del acetaldehído, y efectos secundarios a la cirrosis que puede llevar a un déficit nutricional. Esta fase ulterior puede desarrollar una encefalopatía de Wernicke, que es la complicación crónica por déficit de la vitamina B1 o la tiamina. Provoca esta triada clásica, ¿no?, que es una oftalmoplejía, o sea, alteraciones de la vista, alteraciones de la confusión mental y trastornos de la marcha. Ya después puede haber una psicosis de Korsakoff, que es donde hay alteraciones de la memoria y alteraciones en el habla. Y hay cambios osmóticos, o sea que el líquido extracelular e intracelular encuentran un desequilibrio que produce edema intracelular y extracelular. Empiezan manifestaciones como la citis. También empieza a acumular líquido en los ventrículos del cerebro, a nivel del cerebro medio, en el tálamo, con grave degeneración de las neuronas en la corteza cerebral. Es importante recalcar el daño para evitar la compulsión del deseo y cortarlo antes de tomar esa primera copa, ¿no? Las anfetaminas son estimulantes adictivos. Estos se crearon hace 100 años para estimular a los soldados en la guerra, que se mantuvieran despiertos. Producen euforia, energía, y se vendían para acelerar el metabolismo y bajar de peso. La anfetamina, conocida como éxtasis, tiene su administración oral, aunque también la hay en polvo, y pueden llevar a taquicardias y a pérdida de líquido tal que se deshidratan y se mueren. El daño vasoconstrictor en el cerebro es muy aparente porque se disparan las concentraciones sinápticas con aminas de dopamina y noradrenalina, y esto genera isquemia,
con falta de oxigenación cerebral. La heroína es un depresor analgésico, narcótico muy adictivo, y aunque existe 6,000 años antes de Cristo en forma de opio, puede llevar a crear pánico, espasmos, paro respiratorio. Se utilizó y se comercializó primero buscando un sustituto de analgésico para la morfina. Su respuesta activa 3 receptores, los mu, kappa y delta. Los mu son los que dan esa sensación de euforia y refuerzo positivo, analgesia, la depresión respiratoria. Los kappa y delta son los que van a desencadenar una respuesta de contracción muscular y sensación de pánico o alucinaciones. Se le conoce a veces como chasing the dragon al fenómeno que se dispara, la leucoencefalopatía, que se llena de glóbulos blancos, se llena de líquido y se provoca un edema, se empieza a hinchar y la corteza choca contra el cráneo con pensamientos de locura, ¿no? Es una toxicidad mitocondrial. En el caso de la marihuana, que es un estimulante también, tiene una adicción psicológica, agudiza los sentidos, el hambre, la ansiedad, la paranoia, y puede provocar daño fetal. Su efecto medicinal puede aliviar el dolor, pero el daño cerebral en adolescentes y jóvenes que aún no llegan a la maduración cerebral propia de los 24 años, empieza a afectar la memoria, la capacidad de concentración, destruyendo interconexiones neurales que hacen muy difícil el aprendizaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este video tan esclarecedor que nos acabas de compartir y que nos expone de manera muy puntual todos los fenómenos que se dan a nivel bioquímico con el tema del alcohol y de las drogas. Te dejo la palabra para que... Pues espero que se hayan asustado con las imágenes, que a mí me hicieron muy evidente que no se trata pues de un problema leve, es un daño cerebral, es un daño estructural. Y obviamente afecta la forma en que pensamos, afecta la forma en que estudiamos, aprendemos o dejamos de aprender. Y es una enfermedad progresiva, crónica y mortal en el caso de los que forman esta obsesión adictiva alérgica, ¿no? Desgraciadamente el contexto cultural no nos ayuda porque, como decía yo, para celebrar los 15 años hay fiesta, los bautizos hay alcohol, hasta en la primera comunión hay alcohol. O sea, es algo que no se ve como dañino a la magnitud que puede llegar a ser. En especial a los jóvenes. Yo sí quisiera nada más recalcar, el desarrollo físico acaba de madurar, tanto el cerebro como las membranas internas del pulmón o incluso de la sexualidad, acaban de sellar hasta los 24 años. Si yo me expongo, por ejemplo, en la genitalidad a relaciones sexuales tempranas, es mucho más fácil que entren los virus porque todavía no sellan las células. Si yo fumo antes de los 24 años, es más fácil que entren los tóxicos a mi pulmón y le harán más daño que si yo empiezo después de los 24 años.
Igual con las drogas y el alcohol. El daño que ocurre antes de que selle el cerebro daña la capacidad de concentración, provoca muchos de estos ADDs, de estos Attention Deficit Disorders, de atención, de déficit de atención. Y bueno, provoca mucho daño. Entonces, sí me gustaría nada más recalcar y retomar contigo, Marta, una reflexión. Yo creo que si bien hemos tenido drogas y alcohol, pues a lo largo de toda la historia humana, ¿por qué ahorita se está volviendo endémico, epidémico, pandémico? Y yo creo que subyace un deseo de morir. O sea, es una forma de buscar, pues, el hacerme daño, el lesionarme o dejar de vivir, o dejar de sentir, dejar de estar en el presente. Quiero mi recompensa inmediata, mi placer inmediato, aunque me cueste la vida. ¿Cómo ves? Yo sí creo que los tiempos actuales son tiempos complejos, que está costándole muchísimo trabajo a los jóvenes encontrarles estos nuevos sentidos, estos nuevos significados ante un futuro bastante incierto y bastante complejo, en donde sí, la salida fácil son estas conductas o estas tendencias como a la autodestrucción, a través de las adicciones, a través de cada día vemos más cómo los problemas y los factores de riesgo psicosocial en el adolescente de alguna manera están vigentes, y a mí sí me gustaría platicar con ustedes de los temas psicosociales sobre las adicciones, pero antes a mí me gustaría preguntarle al público si tenemos preguntas, dudas, comentarios sobre lo que acaba de exponer la doctora Ornelas, antes de entrar como a la otra dimensión psicosocial de las adicciones. No sé, Adri, si por ahí tenemos preguntas de las personas que se encuentran en el Facebook Live, en donde nos están acompañando en este momento. No sé si surjan preguntas, dudas, comentarios, o las dejamos al final, o si, ¿por dónde vamos? Ahorita que tenemos a Gloria por aquí. Adri, gracias. Hola, buenos días. Tenemos una pregunta. Alicia González Hidalgo nos dice, buenos días. ¿Cuánto es la dopamina que produce normal el ser humano? En realidad depende de la edad, depende del peso de la persona, depende de el tipo de alimentación, o sea, qué tan saludable es para pensar en la dopamina. Y por último, también depende de la cantidad de estímulo que tenga. Hay que recordar que estos son neurotransmisores que potencializan la excitación, y la dopamina nos acelera, mientras que se regula con la serotonina que nos inhibe. Entonces, este doble mecanismo que tiene el cuerpo, uno nos excita y uno nos inhibe. La dopamina excita como la adrenalina, pero depende del estímulo, depende de mi peso, mi edad, mi capacidad metabólica, etcétera. Entonces no hay una modulación suficiente. Lo importante es que esté siempre en equilibrio. Eso es lo que nos va a dar la autorregulación. Cuando alguno de los dos se dispara, voy a andar acelerado todo el tiempo o voy a andar deprimido, pasivo, suicida. Perfecto.
Bueno, por el momento es la única pregunta que tenemos, pero les mandamos un saludo a todos nuestros espectadores en Facebook Live. Perfecto. Muchas gracias. Gloria, ¿quisieras añadir algo más? Pues nada, retomar esto del impacto que tiene a nivel emocional, a nivel social, a nivel familiar. Todos tenemos a un alcohólico en casa. Y esto pues es muy doloroso, es como el elefante en la sala que nadie quiere ver, y el familiar, el cuñado incómodo que en las fiestas nos arma broncas, ¿no? Y es el típico caso, y normalizamos la enfermedad, la reacción. Ay, no, pues es que están, incluso los chavos, o sea, antes de salir de fiesta ya están decidiendo quién va a ser el chofer designado, para que los otros puedan liberarse, ¿no? Puedan realmente estar pedos, como dicen, ¿no? Y se van a la peda, ya se asume el estado de intoxicación como el placer que se desea, ¿no? Y esto ya es normalizar la enfermedad y además buscarla, y inevitablemente acaban en accidentes, en muertes, en peleas, en suicidios, en agresiones, donde se pierde la capacidad, el vínculo entre el estímulo neurológico, y se pierde la conexión con el cerebro frontal, que es el que decide, el que piensa. Así es. Y yo sí creo, y si quieren voy de alguna manera empezando a profundizar en este otro tema, que bien como dices, generalmente cuando se habla de un problema de toxicomanía o de drogodependencia, es muy posible distinguir varios niveles, ¿no? Primero este nivel biológico del cual nos acabas de hablar con tanta precisión, y tenemos desde el punto de vista psicológico, vamos a decir que un nivel de psicopatología común o de problemática común, además de otro nivel de problemática específica que nos hablan de las causas psíquicas del deseo de consumir. Siempre se ha como intentado entender la adicción como una enfermedad que está mediada biológicamente. Y entonces hay toda una corriente que nos muestra y que nos, de alguna manera, se articula para decirnos que hay bases biológicas, y de hecho se habla de estos cuidados específicos que tienen que tener aquellos jóvenes, aquellos chicos, en donde al interior de la familia hay un padre alcohólico, una madre adicta, porque genéticamente hay condiciones de mayor vulnerabilidad. Por otro lado, se puede hablar de la adicción también como una respuesta o como una conducta que nos habla de la falta de capacidad para lidiar y para tolerar ciertos afectos difíciles o ciertas emociones difíciles de manejar. Lo cierto es que el significado concreto y específico que cada persona que consume le otorga a su experiencia con las drogas siempre es bien personal y nunca es universal. Es decir, nos tenemos que ir a entender las bases biológicas de esta persona consumidora, su experiencia, la naturaleza de sus vínculos, qué significa esta sustancia en específico dentro de su vida, y de alguna manera nos tendríamos que, y siempre encontramos material muy interesante cuando entendemos los antecedentes, cuando entendemos la biografía de cada persona, y de alguna manera, y aquí está el factor familiar, cómo estas figuras significativas
interpretaron y reaccionaron, hablando del padre y de la madre, ante las necesidades, las angustias, los deseos de cada niño en particular, ¿no? Entonces tenemos un antecedente, de alguna manera, un antecedente en donde los vínculos y donde el factor de la familia, el tipo de relaciones y las cualidades que se tienen en estas relaciones familiares sirve como para comprender las bases de una adicción. De alguna manera hay también una como disyuntiva en donde se dice que ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es decir, si estamos hablando que una persona a través de los efectos de la droga pretende modificar una serie de emociones que les resultan penosas y que según esta persona no puede cambiar desde estas coordenadas que le permiten ver sus posibilidades de acción o de cambio, o la otra versión que es esta necesidad de consumir aparece como irresistible toda vez que la persona que consume el alcohol o la sustancia en grandes cantidades y demasiado seguido, dedica la mayor parte de su tiempo a conseguir la droga, a consumirla o el alcohol, y de alguna manera la recuperación de estos efectos hacen que la persona necesite cada vez más sustancia y haya modificaciones importantes en el comportamiento personal y social de esta persona. Aquí hay una pregunta que está llegando ahorita de Isabel Cortés que dice si las adicciones se pueden detonar por genética o por factores psicosociales. Y yo podría decirles que no tenemos que descartar, o sea, que es esta teoría del huevo o la gallina. Hoy tenemos que integrar las variables sabiendo que como seres humanos la experiencia que tenemos afecta todo nuestro cuerpo, todas nuestras interconexiones, hay una conexión también transgeneracional con las maneras y las pautas vinculatorias, es decir, la manera en que nos vinculamos y las pautas familiares que se transmiten de generación en generación. Y yo diría básicamente que no se trata de decir, un poco como las enfermedades psiquiátricas, ¿no? O las enfermedades emocionales. Tienen una base biológica. Yo tengo depresión porque efectivamente hay un problema en los neurotransmisores y en la producción de serotonina y por lo tanto un medicamento, un producto, una sustancia como es la fluoxetina ayuda a que haya esta capacidad de generación y de regulación de los niveles de serotonina en el cerebro. Eso sí es cierto. Sin embargo, también es bien sabido que una depresión no se cura y no se repara exclusivamente con un medicamento. O sea, se requiere como de un contexto adecuado, de un proceso emocional acompañado por una psicoterapia del tipo que ustedes quieran o un acompañamiento emocional para que a través de las emociones y de la experiencia se pueda integrar también la parte compleja que tiene toda la función cerebral. Entonces yo diría que estamos en estos momentos como integrando y que quedan muchas preguntas y muchos cuestionamientos. Cuando alguien tiene un problema de adicción es mucho más fácil decir es un enfermo porque tiene una enfermedad en el cerebro, porque tiene una falla de control de impulsos o porque necesita la sustancia y es real. Pero tenemos también que entenderlo integralmente como para poder
hacer un tratamiento y un enfoque de prevención y de intervención a nivel integral, tal y como lo decía la doctora Gloria. No sé si tú quisieras ahondar un poquito más en esta pregunta que nos hacen, Gloria. Pues mira, con esta imagen le contesto. En realidad, el 5% de los casos podrían tener algún antecedente o algún disparador genético. El 10% congénito. Esto quiere decir que la madre estaba bebiendo o el padre durante el espermatozoide también transmite a nivel congénito el desarrollo fetal. El 35% es aprendido, yo lo vi en casa, yo soy alcohólico porque mi padre bebía, o al revés, no bebo nada porque mi padre bebía, ¿no? Aquí la doble personalidad. Pero el resto de los casos se deben a entornos sociales que hay afuera en la sociedad, el querer pertenecer en los grupos, el querer la aceptación, el liberarme de mi timidez y permitirme sacar una parte más extrovertida una vez que esté bajo los efectos de algún alcohol. Y este carácter que tengo, y en muchos de los casos de los alcohólicos hay un daño psicológico subyacente. Y bueno, ¿qué visión tengo hacia el futuro? ¿Tengo esperanza para el futuro o no? Y esto nos habla de lo que tú bien señalabas, Marta, que es estos multifactores, ¿no? Es multifactorial, no se puede decir nada más se debe a la genética o nada más se debe a... No, en realidad todos los factores juegan, pero en cada persona tienen un peso significativo diferente. Por eso es tan difícil poder combatir la adicción. O sea, en cada caso se tiene que trabajar a nivel físico, o sea, abstención, a nivel emocional, o sea, terapia de grupo o terapia individual, a nivel mental, o sea, sí hay que ejercer la voluntad y el autocontrol de alguna forma, evitar ir a las fiestas, evitar exponerme a los chavos que me invitan a tomar. Y a nivel transpersonal, tengo que buscar una razón por qué vivir. Se requiere para poder combatir el problema, dado todas estas causas multifactoriales, combatirlo desde todos esos frentes. Sí, yo ahorita estoy pensando también en lo que Kantian nos señala y por ejemplo, Kantian, un psicoanalista especialista en adicciones, localiza los orígenes de la incapacidad, los orígenes del problema de las adicciones en esta incapacidad para regular estos afectos en la infancia temprana y en un fracaso que tiene el individuo en su propia capacidad de autocuidado. Y yo siempre hago mucho énfasis en las funciones de autocuidado como una manera de prevención de las adicciones, porque al final, y lo he dicho en varios foros, lo que encontramos muchas veces en una persona adicta es que nos está gritando, por ejemplo, ¿qué dice el borracho? No me sé cuidar a mí mismo, o sea, necesito que alguien conduzca el auto por mí, necesito que alguien me ponga de lado para no broncoaspirar, necesito que me cambie, necesito que mi mujer o alguien me prepare los chilaquiles y le hable a mi jefe diciendo que traigo una migraña espantosa. Y es un rechazo y una resistencia hacerse cargo y es transitar a la vida adulta con el cuidado y que conecta mucho con esta idea de cambiar el foco, de poder decir que tenemos que trabajar en las funciones de autocuidado desde las primeras etapas de la infancia. Por ejemplo, toda vez
que una madre, de alguna manera, tratando de encontrarle sentido a la vida, cubre y se dedica como sentido de vida, o un padre o un cuidador fundamental en la vida de un individuo desde su infancia, se dedica a cuidarlo y no a generar funciones de autocuidado, significa que están haciendo la chamba del niño desde pequeñito por él. Y entonces el niño no aprende a desarrollar estas funciones de autocuidado, que se resume a algo muy sencillo que siempre se ha dicho en la vida: no le des al otro el pescado, enséñale a pescar. No se trata de cuidar a nuestros niños y a nuestros adolescentes de las drogas, de que nosotros los cuidemos, de que nosotros los persigamos, de que nosotros estemos atrás de ellos para que no caigan en cosas malas, sino en enseñarles cómo ellos tienen que aprender a desarrollar estos mecanismos de autocuidado, de autoprotección, de autorregulación, que tienen que construirse al interior de los padres. Y, por ejemplo, en estudios importantes que se han hecho en la clínica de toxicomanía de Milán, muestran, por ejemplo, que en la familia del toxicómano hay, por ejemplo, como patrones importantes, y que tenemos generalmente una figura paterna o materna muy sobreprotectora del niño, que le impide al niño salir de este engolfamiento para desarrollar su propia identidad, su propia autonomía y sus propias funciones de autocuidado, que son fundamentales. O encontramos el otro extremo, una situación de precariedad emocional tan fuerte o de privación emocional, que no hay estos modelos de autocuidado que se puedan ejercitar porque no hay el referente en la vida de un individuo. Entonces tenemos otra vez los dos extremos, ¿no? El exceso de cuidado que inhibe el desarrollo de las funciones de autocuidado, y por otro lado, la privación de estos cuidados que finalmente están relacionados con esta capacidad psicológica de el desarrollo de determinadas funciones del yo. ¿Qué hacen estas funciones de autocuidado? Protegen contra el peligro y aseguran de alguna manera la supervivencia del individuo, y de alguna manera, si hablamos de funciones del yo, estamos de alguna manera pensando en la importancia del desarrollo de la prueba de realidad, en la capacidad de juicio, en el control de impulsos, en tener esta angustia señal bien desarrollada y no nada más desatada a través de lo que son las personalidades con trastornos de ansiedad o con ataques de pánico. De alguna manera también estamos hablando de esta función del yo, de la habilidad para sacar conclusiones acerca de las consecuencias de los actos. Y, como les decía anteriormente, esta capacidad de autocuidado se desarrolla a partir de las cualidades del cuidado que tuvo el individuo y de la protección y el cuidado, el equilibrio en los niveles de protección y cuidado de los padres desde la temprana infancia y posteriormente a través de las interacciones del niño y del adolescente contra sus padres, con sus padres, ¿no? Y esta, que es la perspectiva de este autor kantian, de alguna manera, que en síntesis nos habla de las adicciones como una falta del autocuidado, como un defecto del yo y como una función que no se ha desarrollado, a la posición de Kristall, que considera el autocuidado defectuoso como una función que le fue prohibida a la persona por una figura parental excesivamente controladora. ¿De qué estoy hablando? Es decir, hay niños y adolescentes que tienen prohibido aprenderse a cuidar, porque esa es la función de su padre o la función de su madre. Entonces, si dejan sin función al padre y a la madre,
pues se les viene abajo el sistema familiar. Entonces hay una prohibición importante en que el chavo se cuide, porque entonces, ¿qué va a hacer mamá? Si se ha dedicado a cuidar al hijo toda la vida. Ahora, ¿qué sentido le queda a la mamá? Y entonces el hijo se convierte en el síntoma de la madre, de una madre que no ha sabido, o de un padre o de un cuidador fundamental que no ha sabido consolidar este sentido de vida y que requiere de un hijo que no se sepa cuidar al no desarrollar estas funciones y que al no desarrollar estas funciones genera la adicción y surge dentro de la familia el hijo adicto como el hijo producto de un síntoma de una problemática familiar. Entonces aquí hay una situación completamente diferente porque se habla que de alguna manera estas personas o estos chicos o estos jóvenes adictos a veces sí son capaces de este autocuidado. Sin embargo, hay una prohibición, es decir, suponen que si ellos toman el control de sus funciones de autocuidado, las cuales de alguna manera creen que le pertenecen a la madre, estarían realizando una transgresión con un destino peor que la muerte. Es decir, que esta transgresión al mandato familiar está relacionado con la desintegración de los padres. Y de alguna manera empezamos a entender por qué se usan las sustancias. No sé si ahorita hay preguntas, dudas o comentarios por parte del público, porque a mí me parece que tocar este punto es fundamental, que es como el sentido de lo que tenemos el día de hoy en nuestra plática a nivel de prevención. Si hablamos de esto, tendríamos que estar hablando de que la prevención inicia desde el kinder y no en una campaña de información de di no a las drogas, sino en entender la función que tiene el desarrollo de los vínculos parentales desde la infancia en esta prohibición o en esta facilitación de funciones de autocuidado. Adri, ¿querías comentar algo? Es que tenemos comentarios. Venga. Como Isabel Arellano García nos dice, por eso es importante educar a papás. Lo mejor que puede hacer por sus hijos es que el niño cuando crezca pueda no depender de ellos y que estando solos puedan solucionar cualquier situación. Así es, También, totalmente de acuerdo. O sea, parte del trabajo de los padres y desde pequeñitos se les tiene que enseñar a que los niños tenemos que ir impulsándolos a que funciones de autonomía de manera, irlas consolidando. Por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo con los papás en las escuelas para padres. Es el tema, por ejemplo, del amarrado de las agujetas en los niños desde chiquititos. Es mucho más fácil comprarle los tenis de velcro, donde les quitas y les pegas las cintas, que hacer todo el trabajo que tiene que ver inclusive con funciones psicomotrices de nivel fino y de nivel grueso, que implica hacerle la mariposa y que implica en las mañanas levantarte media hora antes para que el chiquito aprenda a hacer la mariposa de la agujeta, por ejemplo, que es una tarea bien sencillita. Los tiempos modernos, ¿qué sucede? No, hombre, lo que queremos son un poquito más horas de sueño, de más descanso, porque antes de irnos a la escuela tenemos que darles, pero de desayunar, pero que nos va a agarrar el tráfico, pero que apúrate, pero que sí, ahora el alimento nutritivo, todas estas exigencias que están sobre nosotros y que de alguna manera impiden que el niño haga y realice estas funciones autónomas y que inmediatamente la mamá o el papá hagan estas funciones por él. Y ahí empieza como esta inhabilitación del niño por la construcción de su propia autonomía. Siempre tiene al papá, a la mamá, a la nanita en las escuelas, todo el mundo los está cuidando y protegiendo. ¿Y por qué? Porque tenemos encima los padres de familia con una mala comprensión e interpretación de lo que significa
la escuela y el desarrollo en la escuela. O sea, a mí me tienen que cuidar a mi niño y cuidar que no le hagan bullying y que la maestra le diga al otro niño cuando es al revés. El niño tiene que desarrollar los propios mecanismos para aprenderle a poner límites al otro compañerito. Pero como las cosas se van judicializando de tal manera que a mí la escuela me tiene que garantizar que nadie le saque la lengua a mi Luisito, porque si no, entonces se va a armar la de Dios Padre, entonces lo que tenemos es que en lugar de que la escuela se convierta en este lugar de prevención, y fíjense, estoy hablando de prevención de adicciones, desde el kinder, con estos pequeños elementos de enseñarles a los niños sus propias funciones de protección, de cuidado, de establecer límites y de autonomía. Entonces estamos como haciendo todo al revés. Cuando Gloria pregunta, ¿y por qué hay tantas adicciones? Porque tenemos unos niñatones hoy en día, como se les llama, estos pañalones adolescentes, que no saben, pero ni sonarse los mocos, pues, porque tienen todo un séquito hoy de cuidadores en casa o de descuidadores, porque están los papás y las escuelas están aquí, que hacemos como que cuidamos y no cuidamos, y cuidamos lo que no tenemos que cuidar, y cuidar la autonomía y cuidar el desarrollo del autocuidado se queda atrás. Sí, Adri. Ok, otro comentario al respecto, de María Lebre. Es complicado entrar en la familia a ese grado. Se puede tener escuelas para padres, pero lograr que acepten que son ellos los que están provocando situaciones de dependencia o adicción en sus hijos a sustancias no es tarea sencilla. Suelen sentirse agredidos. Sí, yo sé que suelen sentirse agredidos los papás, pero parte de las políticas que tenemos que hacer es como recuperar este lugar central en saber lo que significa el bienestar emocional, porque los expertos en las escuelas de saber cuál es el camino y qué le viene mejor al desarrollo infantil en términos cognitivos y en términos emocionales, son las escuelas y no se necesitan los grandes doctorados. Cualquier persona con un poquito de sentido común entiende la importancia que tiene para el niño aprender a caminar solo, aprender a tropezarse y levantarse, aprender a comer con su propia cuchara, a no facilitarle ciertos procesos porque entonces lo estamos debilitando. Y a poder de alguna manera, lo que pasa es que a veces es tanto el bombardeo que le llega a las escuelas que las escuelas están apanicadas porque de todo hay amenaza y judicialización. Entonces eso a veces nos impide ver con claridad, o sea, tomar nuestro centro y decir y sostenernos en esta política de autonomía, de impulsar la autonomía, de favorecer la resiliencia, de permitir al padre de familia que se tranquilice, que no meta la mano y que aprenda que el niño hable, el niño y el adolescente hable de lo que necesita, hable de su problemática y no sea un ventríloco de su papá que tiene que venir el papá a hablar por el hijo. Entonces, es parte como de estos nuevos retos de prevención y fíjense, prevención de adicciones y que de alguna manera podemos coadyuvar desde las escuelas para padres, teniendo como una política de orientación y de bienestar emocional para los niños, desde esta línea, las escuelas para padres, las políticas de trabajo en el aula, ¿no? De regresar este papel fundamental que tiene el docente, que es el que trabaja con el grupo y está en la trinchera. Adri, no sé si haya por ahí alguna otra cosita, Gloria, si tú también quisieras comentar algo. Bueno, tenemos otro comentario. ¿Sí? De Ana María Tavares Jiménez. Como acciones de prevención son ideales estas recomendaciones. El reto en nuestras escuelas. Adri, te estás trabando. Te quedaste congelada. Ya, ahora sí. ¿O sería mi computadora? No, nos quedamos en el reto en las escuelas es... Ya, y ahí. Okay. Muy bien, entonces repito. Ana María Tavares Jiménez, como acciones de prevención son ideales estas recomendaciones.
El reto en nuestras escuelas es cómo realizar acciones de promoción y prevención a quienes ya son consumidores. A ver, Sí, en la escuela no podemos hacernos cargo de las cuestiones de resolución del problema de un consumidor habitual o de adicción a drogas y alcohol. Hay que saber los límites. En las escuelas generalmente nos toca trabajar con prevención y con detección de problemas, y nuestra obligación es derivarlos a las instancias correspondientes. Funcionan muy bien los grupos de AA para adolescentes, funcionan muy bien los especialistas, funciona muy bien tener como una situación y tener a los papás en una comunicación cercana, y no necesariamente buscando a ver quién es el culpable, ¿no? ¿Quién es el dealer de la escuela? ¿Quién es el compañerito que al final se llevó a Luisito, mi hijo, a que consumiera drogas? Porque generalmente caemos en estos patrones de inculpación. Y como lo platicamos desde el principio, de lo que se trata es construir una red de protección y de cuidado en donde nos apoyemos todos, y saber también los alcances y limitaciones que tiene la escuela. La escuela no es un centro de atención a la salud mental, la escuela no es un centro de intervención y de rehabilitación de problemas de adicciones, la escuela es un centro de educación integral cuya función en el área del bienestar emocional es prevenir en la medida de nuestras posibilidades y acompañados de los padres de familia. No sé, Gloria, ¿tú qué piensas? la contención, ¿no? Marcar límites, o sea, ciertamente asumir, conocer mis límites, pero también saberlos implementar, ¿no? Y la tolerancia cero, si es el caso. Y si no, la canalización, la identificación anticipada y la canalización a algún grupo. O sea, el que las escuelas trabajen de la mano con estos centros o de AA o centros de integración juvenil, siempre hay uno cerca de la escuela, el responsabilizar al joven. Te voy a permitir continuar en la escuela mientras me demuestres que estás yendo a teuterapia, estás manejándolo, el comprometer a los padres, porque es un problema multifactorial que surge muchas veces y la mayoría de las veces por problemáticas en casa. Entonces sí, el condicionar la estancia en la escuela a el compromiso de los padres y el compromiso de que vaya a rehabilitación. Sí, y yo en este sentido también quiero como ahondar todavía como en ciertas cuestiones. Nosotros de alguna manera pensamos en esta cuestión de las adicciones, y vamos a tomar el modelo de Kantian, en donde muchas veces el uso de sustancias sirven para modular o para moderar ciertos, o para lidiar con ciertos estados o experiencias emocionales dolorosas. Y por ejemplo, bien sabemos que cada adicto tiene una droga de predilección. Por ejemplo, se habla de la cocaína, que ayuda a contrarrestar el sufrimiento generado por sentimientos de inferioridad y de vergüenza. Por eso es que en ciertos contextos es más usada la cocaína, en contextos en donde parte del código social tiene que ver con ideas de poder y de éxito. Por ejemplo, se usó muchísimo, y lo vemos desde documentales o esta película, ¿no? Yo la recuerdo mucho, que seguramente todos la vieron, El Lobo de Wall Street, el uso de la cocaína en un medio donde todo era éxito, poder, dinero, y cómo, a diferencia de otro tipo de sustancias, pues no nos imaginamos a alguien perteneciente a este grupo del Lobo de Wall Street fumando marihuana, ¿no? O en un viaje con hongos. Generalmente los vemos esnifando con cocaína, porque la cocaína de alguna manera es una sustancia que ayuda, como bien lo dije, a contrarrestar
sufrimiento asociado a sentimientos de inferioridad y de vergüenza, y lo que hace es ponerte así como, yo estoy así, como muy poderoso, ¿no? Por ejemplo, los depresores del sistema nervioso central, como es el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, alivian los sentimientos de aislamiento, de vacío y de ansiedad, y permiten, por ejemplo, en jóvenes, que echándose unos drinks o estos famosos shots que están todo el tiempo, hacen que se libere, como yo les digo muchas veces a mis pacientes, ¿no? Tienes que emborrachar al carcelero interno que te tiene inhibido, y ya que emborrachas al carcelero interno, entonces sale esta personalidad que conecta y que te une a los compañeros a la hora de estar bebiendo, ¿no? Generalmente también este alcohol contrarresta el sufrimiento generado por el miedo a la intimidad o a la dependencia de otros. Otro tipo de estimulantes ayudan con la depresión o contrarrestan los síntomas de hiperactividad, como lo es el déficit de atención. Y de alguna manera tenemos entonces la hipótesis de las adicciones como la automedicación, es decir, por ejemplo, un hombre con muchísima rabia puede estar, un jovencito, estar inhalando una bolsa, puede estar inhalando heroína en lugar de asesinar a su novia, ¿no? Ya que, por ejemplo, la heroína le ayuda a tener una interacción agradable con ella. Un adolescente, de alguna manera, después de echarse unos buenos shots, empieza a disfrutar de la fiesta, ya que se puede liberar de la ansiedad que trae. Un hombre deprimido puede de alguna manera también sentirse más conectado en sociedad. Una mujer que tiene sentimientos o que tiene, por ejemplo, una situación de abuso sexual y que de alguna manera puede tramitar sus emociones sobre el abuso guardadas de alguna manera a través de esta situación, ¿no? Por otro lado, muchas veces encontramos a nivel de psicopatología, como habíamos hablado desde el principio, que muchas de las problemáticas ligadas al consumo están de alguna manera ligadas a estos vínculos primarios, como le llamamos los psicólogos, están ligadas al apego. Y muchas veces tenemos dos tipos de trastornos en donde el consumo es bastante común, que son las problemáticas narcisistas, que generalmente los encontramos en muchas personas con trastornos de adicción, de alcoholismo, y los trastornos límites de la personalidad. Muchas veces, por ejemplo, se habla de que las personas adictas tienen una vulnerabilidad narcisista y que se sienten abrumados por experiencias que los llevan a sentirse indefensos e impotentes, y de alguna manera las sustancias, llámese alcohol, o sea, cualquier tipo de droga, sirve para restaurar este sentimiento de yo sí puedo. Muchas veces las drogas ayudan a que estas heridas narcisistas y estas experiencias de impotencia e indefensión de alguna manera puedan ser compensadas a través del consumo de alcohol o de sustancias. ¿Qué encontramos generalmente cuando hablamos del narcisismo? Pues hablamos de este desequilibrio entre un yo grandioso y un yo minusválido, es decir, yo soy acá la gran fregona, que me siento y que puedo, pero por el otro lado me siento que soy un gusanito, ¿no? Y que no logran contender con este equilibrio en términos de lo que un gran investigador en narcisismo nos habla, que es un autor psicoanalista que se apellida Kohut, que él nos habla como de este desequilibrio narcisista y que muchas veces la sustancia como el alcohol o como la droga ayudan de alguna manera a sostener este equilibrio narcisista, ¿no?
Y el otro factor importante tiene que ver también con que en el imaginario familiar, pues a veces la persona que consume se le ve como un individuo que carece de recursos personales para hacer frente al deseo de consumir, o sea, se le ve como un agente de segunda en la familia. Y de alguna manera, cada persona que va teniendo este problema de alcohol y de drogas va captando y va construyendo esta imagen de sí mismo, de incapacidad. Y de alguna manera encontramos cómo la familia muchas veces, en lugar de ser este espacio de sostén y de contención para la persona adicta, inclusive la escuela, ¿no? Este etiquetamiento y este señalamiento de es la manzana podrida, pues lo único que genera es de alguna manera un reforzamiento de las sensaciones de impotencia y de exclusión que vive cualquier persona con este tipo de problemática. Muchas veces se utiliza el hijo dentro de una familia, se sacrifica y se pone en ofrenda para ocultar ciertos problemas de pareja, ¿no? Para seguir sosteniendo a la familia conjunta, porque se mantienen juntos a partir de una problemática importante. Muchas veces familias que tienen mucha dificultad con este paso en las diferentes etapas del ciclo vital de la familia, en donde tienen que vivir unidas, juntas, no diferenciadas, y que la diferenciación y la autonomía es vivida como un agravio, como un atentado a la familia. Entonces es preferible que se queden sacrificados los hijos de alguna manera adentro de esta masa indiferenciada de familia, y que impidan esta diferenciación del hijo. Normalmente encontramos que las familias de los toxicodependientes tienen dificultades, es decir, tienen respuestas inadecuadas frente a las problemáticas de los hijos, a veces son muy rígidas, a veces son demasiado laxas y poco asertivas, a veces de alguna manera hacen oposiciones absolutamente locas o incongruencias absolutamente poco razonables para afrontar las tareas de trabajo con algún individuo, ¿no? Dentro de la familia. Lo cierto es que tenemos que pensar en los jóvenes y pensar que estos procesos de autonomía y de emancipación no admiten atajos. En la medida en que se aplaza la autonomía y la independencia de los jóvenes, y que vayan teniendo permiso de desvincularse de las necesidades básicas de la familia y de los padres y de estas expectativas, y vayan adquiriendo mayor responsabilidad sobre su propia vida, en eso también estamos de alguna manera sumando a la prevención. Muchas veces encontramos que a través del consumo de drogas desde la pubertad y la adolescencia temprana, muchas veces ciertos jóvenes intentan acortar este camino a la autonomía haciendo como estos atajos, dándoselas en su estatus de adulto, porque son muy gruesos y porque ellos van y hacen y rehacen, y resulta que de alguna manera encontramos que estos atajos, estos chicos jóvenes que los vemos demasiado o precozmente emancipados, pues pueden ser una señal de que tenemos ahí que intervenir. Muchas veces encontramos también dentro de los estudios sobre los hijos con adicciones, cómo hay ciertos hijos que son fetichizados, es decir, que hacen de este hijo un ser excepcional, y que de alguna manera pone la familia en ellos esta exaltación sobre sus habilidades, sobre sus capacidades, sobre de alguna manera sobre su persona, para colmar el vacío que hay en muchas familias y las carencias reales de verdadera intimidad y de apoyo entre los miembros de la familia. Y muchas veces lo que se confunde es, de alguna manera, esta
posición del niño fetiche, del niño que viene a... Yo me acuerdo esta película maravillosa que es de cine de arte que se llama El bebé de Macón, que es como todo el ritual de llega un nuevo miembro a la familia que es adorado, que es fetichizado y que se pone en la familia como el nuevo Mesías, ¿no? Son situaciones que de alguna manera ponen al niño como objeto de esta admiración veneradora y que de alguna manera acaban los niños como muy amalgamados en esta familia y no pueden de alguna manera elaborar estos temas referentes a la separación, a la individuación, ¿no? Tenemos que acordarnos y recordarles a los padres de familia como una política de trabajo en las escuelas para padres, que la familia tiene como tareas fundamentales la crianza y la inserción social y laboral de los hijos, empujarlos hacia esto. Y de alguna manera encontramos en las familias de los adictos que estos valores maternos y esta sobreprotección debilita la función de distanciamiento de la familia. Por eso digo que esto de tener a los hijos pañalones al interior de la casa no necesariamente es el mejor mecanismo para prevenir las adicciones, ya que el hijo se queda maternizado, se queda englobado y de alguna manera la adicción permite estar el adicto al interior de la familia, al interior de este englobamiento que hace que este crecimiento sea imposible. De otro lado, por otro lado, también tenemos que destacar que el rol del padre es muy importante en la implicación de los hijos en las drogas. Los más expuestos son aquellos que ven en el padre alguien que está investido por la desconfianza de la madre, es decir, cuando el padre no puede ser el padre que rompa con estos vínculos muchas veces de engolfamiento y de sobreprotección de la madre. Muchas veces encontramos padres que han sido prematuramente adultizados, padres que tienen una relación distante con sus propios hijos y de alguna manera encontramos como el padre está siendo desplazado a un lugar secundario dentro de la familia. Entonces empezamos a ver que tenemos mucho que ver en el trabajo de la prevención de las adicciones, no nada más, como decía, a través de la información que se les pueda dar a los padres de familia, sino a través también de favorecer esta interlocución y esta vinculación de los padres con la escuela. Es decir, en la medida en que permitamos este ingreso y esta entrada a los controles de mando de la escuela por parte de los padres, pues en esa medida estamos de alguna manera impidiendo que se haga esta diferenciación y podernos hacer cargo de niños cada vez más autónomos, más independientes, con mayor capacidad de afrontar los retos y los desafíos y con mayor capacidad de responsabilizarse de sí mismos. No sé, porque ya me eché una choremática larguísima, no sé si hay ahorita preguntas, dudas o comentarios que tengan en este momento antes de irnos a un pequeño descanso, pero lo podemos aplazar, o sea, podemos recorrernos si hay preguntas, dudas o comentarios. No sé, Ok. Adri. Sí, tenemos un comentario más de Jesús Barrera. Dice, es importante este tema, ya que nos da una mejor perspectiva de lo que está pasando la persona. Nos ayuda a entender y ver cómo todo nuestro entorno afecta a las personas. Así es. Serían todos nuestros comentarios. Así es. Muchas gracias, Adri. Gloria, ¿tú quisieras comentar algo? ¿Cómo ves? Pues maravillosa reflexión, nos dejas mucho
muchos procesos de interiorización personal, que invitan a que pues todos reflexionemos sobre cómo hemos educado a nuestros hijos, cómo podríamos educar mejor a nuestros jóvenes, cómo identificar de forma anticipada. Pero yo me quedo mucho con esta, pues, pregunta sobre qué tanto de lo que tú estás describiendo es la codependencia. Totalmente. Sí, ¿verdad? O sea, estamos creando hijos codependientes. Y Entonces, estudiantes yo codependientes. madre necesito que mi hijo me necesite para validar qué madre tan sensacional soy, toda vez que a él lo estoy volviendo un incapaz de cuidarse sin la seguridad personal que requiere para afrontar un mundo con tantos retos, ¿no? Así es. Es exactamente el modelo de la codependencia y tú lo debes de saber, tú que trabajas tanto con grupos y con Sí, gente en sí. situación de adicción. Realmente donde hay un adicto, hay un codependiente. Claro. Y las dinámicas enfermas en la familia, ¿no? El chivo expiatorio, ¿no? Que toma el lugar de la víctima, victimario, y luego estos ciclos también, de ahí pues, sale tanta violencia, ¿no? Sí, pero tú y yo, no, pero yo, y bueno, sí, yo voy a cuidar a mi esposo alcohólico porque yo soy la santa y la buena, ¿no? Y por otro lado estoy encubriendo su adicción y no lo estoy permitiendo que confronte la responsabilidad personal que tiene y el impacto que le está generando en el trabajo, en la familia, ¿no? Así es. Estos círculos de codependencia tan nocivos. Así es. Y al final, como se dice, como dicen los compas en AA, ¿no? No hay codependiente que le perdone a un adicto o a un alcohólico su recuperación, porque entonces lo deja sin función y lo deja sin chivo expiatorio. Y muchas veces estos jóvenes estudiantes son chivos expiatorios de una familia disfuncional, de una familia problemática, que requieren de una madre, de un padre que controle, que cuide, que tenga al hijo infantilizado y problematizado y drogado para poder y seguirle dando sentido a esta vida de cuidador que no ha sabido reinventarse. Las etapas de muchas veces a mí me sorprende, ¿no? Cómo llegan pacientes y dicen, no, ahora que ya viene lo peligroso de la adolescencia, ahora sí me voy a salir de trabajar para cuidarlo. Le digo, no, es al revés. Ya cuando llegó, ya el chavo se tiene que saber cuidar y no al revés. O sea, y dentro de las políticas de prevención de adicciones tiene que estar esta parte incluida, porque es muy bueno informar, saber sobre el fentanilo, saber sobre las nuevas drogas, fundamental hacer campañas sobre si te drogas te matas, es importantísimo. Pero la parte esencial, o sea, a veces como que nos saltamos los peldaños y se nos olvida que la parte esencial está como en la sutileza y en el trabajo casi invisible de este tejido vincular que se da en la familia, con los padres, con los estudiantes, en las escuelas, y que es un trabajo muy invisible y como es difícilmente medible, difícilmente cuantificable, pues como que lo vamos desechando. Es más fácil decir, dimos tantas conferencias, hicimos tantos spots, reiniciamos tantas campañas, se replicaron, no sé qué, sí, está muy bien, pero la parte sustancial, que es el tejido fino, aquello que no se ve, ahí está lo verdadero, y digo lo verdadero porque al final, yo en mi experiencia clínica con mis pacientes, yo no me aviento jamás el tiro de trabajar con una persona con un problema de este tamaño si no tiene el trabajo fino que se hace día con día en el grupo de AA.
día con día en el trabajo, también con la familia, día con día en el trabajo que se hace también con los médicos, con los psiquiatras, con los terapeutas familiares. Es decir, tiene que haber todo un trabajo integral que muchas veces resulta ser un poco desalentador porque es muy lento y porque sigo insistiendo que el trabajo en adicciones, en alcoholismo, es un trabajo de solo por hoy. Y que ese no es un trabajo que esté ya hecho, que se resuelva, que ya tienes la información, hijito, y tienes que tomar decisiones inteligentes. Tenemos que revisar otros aspectos que estamos dejando de largo y que en aras de ser mejores docentes, mejores directivos, mejores escuelas, mejores padres, mejores familias, tratamos de dar índices de bienestar a nuestros chicos, facilitándoles la vida. Y no se trata de facilitarles la vida, se trata de que no darles el pescado, enseñarles a pescar, que aprendan a desarrollar el músculo de la tolerancia a la frustración, saber que va a haber crisis, saber que van a sufrir, saber que crecer duele y aprender a tolerar sin meter la mano, aprender a saber que los procesos madurativos llevan sus tiempos y que no todo puede ser miel sobre hojuelas todo el tiempo, sino que tenemos que hacer una apuesta muy importante también por aprender a esperar, por aprender a tolerar la incertidumbre, por aprender a saber lidiar con los problemas sin resolverlos, porque llegan los papás y ya les tenemos que tener todo listo, todo armado, aquí nadie nos equivocamos. Y aprendemos, muchas veces no sabemos, nos equivocamos, intentamos cuidarnos, pues vamos viendo, porque la escuela siempre tiene que tener, que es lo mismo en el error en el que nos metemos. O sea, aquí el que no sabe está reprobado. Pues no, el no saber es un acto de sabiduría, reconocer y decir, vamos viendo, vamos de alguna manera entendiendo cómo construimos estos procesos. Y de alguna manera el mensaje a todos y cada uno de ustedes es poder de alguna manera ir trabajando en cambiar el foco, el cambiar la perspectiva, y esto implica cambiar el foco. Cambiar el foco implica darle una perspectiva diferente, por ejemplo, a toda esta parte del consumo y del trabajo de la prevención al interior de las escuelas. Esto implica cambiar el foco, poner el acento y la atención, no tanto en esta cosa de los casos graves como en este trabajo fino de la vida cotidiana, que podemos ser perfectamente empáticos con nuestros estudiantes, empáticos con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros, ir juntos de la mano y entender que las verdaderas acciones de prevención tienen que pasar antes o nada más que el trabajo informativo o el trabajo que también es importante hacer por este tejido fino que se construye en la vida cotidiana y en el vínculo que tienen los estudiantes con sus maestros, con sus compañeros, el vínculo que tiene la escuela con los padres de familia, como las políticas generales apostándole a la autonomía, apostándole a la resiliencia, apostándole a generar el músculo de la tolerancia a la frustración, apostándole a tolerar la incertidumbre, a saber que no tenemos que tener respuestas para todo y a saber afrontar las cosas con la verdad, porque cada día es más complejo. Curiosamente, hoy tenemos la inteligencia artificial, el chat GPT que te dice de todo, pero también no te dice de nada, porque las cosas importantes no están en el chat, no están en la inteligencia artificial. Las cosas que construyen este vínculo con el otro y que son las que salvan, están en otro lado. Pues quizá estrategias que se puedan hacer desde el aula es abrir espacios donde los alumnos de clases superiores puedan pasar a las clases de alumnos menores
y destapar el tema, ¿no? Es que se salga la maestra y abrir espacios donde él le pueda ser testimonio. Fíjate que me pasó esto, pero mira, a mí me sirvió esto y ten cuidado con esto y aguas, abrir nuevos espacios de expresión y de vinculación entre el hermano mayor, ¿no? El alumno de prepa con el de secundaria, ¿no? Que pueda pasar. Y sí, como docentes, dejarles el espacio a dialogar de forma íntima, privada, entre los chavos, sin meter las manos también los adultos, ¿no? Para que puedan encontrar ese vínculo que invitas a formar.